tema. De la cual hoy se cumplen 80 años. 80 años, exactamente, de Sí. aquel 17 de octubre del 45. Uh-huh. Estoy pensando porque algunos hablan de que el peronismo es un mal que se proviene desde hace 100 años, después hablaron ya del siglo XIX, no, empezó en todo caso, no sé si como un mal, el peronismo pero el peronismo nace el 17 de octubre. Su hito fundacional es el 17 de octubre, sí, desde el 45. Uh-huh. Más allá de que se lo puede... más allá de que se lo puede, no. En realidad, cierta prensa de esos años lo identificó rápidamente con algunas características o algunas particularidades de los grupos que actuaban en las movilizaciones políticas del siglo XIX. Uh-huh. Por ejemplo, ¿se lo consideró desde el principio ligado al fascismo? De alguna manera sí, eso viene desde un poco lo que hablábamos la semana pasada, las divisiones que se dan en la década del 30, que es interesante cuando uno revisa o lee alguna literatura vinculada al periodismo y a las publicaciones periodísticas, por ejemplo, La Vanguardia Socialista, La Hora Comunista, Orden y Cristianismo, una revista de un sector o una publicación de un sector católico, de alguna manera en disidencia con la cúpula de la Iglesia, la misma SADE, que se divide por esos años. Entonces, estas revistas rápidamente identifican o señalan aquel 17 de octubre como un movimiento producido por turbas de malvivientes, montoneras del siglo XIX, los candomberos que seguían a Rosa. Esto del candombe es interesante porque ahí viene la rápida transferencia a negro peronista. Uh-huh. Hay toda una... No lo había asociado. Claro, bueno el dato. Son los casos. Hay una rápida estigmatización de estas masas que se movilizan. Y esa estigmatización es muy, muy fuerte. Además, con una característica, masas irracionales. Uh-huh. Y si uno lo piensa en tiempos actuales, hay algunos discursos que no están alejados de eso, de considerar al que vota distinto como uno irracional, sí, ¿no? O algo más grave. Que se merece hacer necesidades en un balde, por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Sí. Entonces de ahí nace un poco que además arraigado en algo que yo creo que a Perón no le disgustaba, el irigoyenismo. O sea, no solo tiene que ver con las montoneras del siglo XIX, sino también tiene que ver con la chusma radical que seguía a Irigoyen. ¿El 17 de octubre también nace el mote de descamisados? A mí me sorprendió, pero sí, hay algunas manifestaciones o cartelería que los identifica como descamisados. Uh-huh. Por supuesto, acá a través de la literatura uno ve claramente el enfrentamiento en lo que podría ser la cultura letrada, o quienes se sentían con pertenencia a la cultura letrada, frente a la cultura iletrada de esas masas. Uh-huh. Las cuestiones gráficas de las publicaciones es muy evidente, desde los podríamos decir errores de ortografía, hacia el Viva Perón con B larga, Semo peronista, larguen a lo preso, o sea, esto de la mala expresión y el mote que creo que está vinculado también a la particularidad que tenía o que ha habido tomando el conservadurismo en la provincia de Buenos Aires durante esa década del 30, del conurbano, ¿no? Uh-huh. Porque ese es el otro fenómeno que hay que analizar. La escenografía del conurbano bonaerense, que aparece en la década del 30
y que de alguna manera en la gobernación de Fresco, en la provincia de Buenos Aires, se nota. De no inmigrantes solamente, sino también de gente migrante de otros lugares del interior del país. Exactamente. A producirse ese las migraciones, las llamadas migraciones internas, ¿no? El proceso o el fenómeno industrialista que se localiza en Buenos Aires, en la capital federal y en el conurbano, y que obviamente es atractivo para las masas del interior o los sectores del interior que han quedado de alguna manera atravesados por la crisis del 30. Perón, vamos a recopilar lo que venimos señalando la semana anterior. Perón llega al gobierno con el grupo de oficiales. El golpe de Estado del 43, claro, el 4 de junio del 43. Con Farrell. No es una primera figura, sí es una primera figura, va a trascender como la gran figura ya desde el ministerio. No, a ver, yo creo que hay un dato, Osvaldo, que por ahí después lo podíamos retomar, que es en el contexto que se produce, que es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la puja entre Gran Bretaña y Estados Unidos por el control territorial o la cuestión geopolítica, especialmente de Argentina, una Argentina que está en ese momento rivalizando con Brasil por el liderazgo del Cono Sur. Pero, digamos, el golpe de Estado es, en todo caso, es una oportunidad frente a un escenario que ha quedado vacío de liderazgos. Rápidamente decimos, Ortiz, que era el presidente, había renunciado y posteriormente fallece en el 42. En el 42 también muere Alvear, que era el líder de la Unión Cívica Radical, y a principios del 43 muere Justo, que era el otro gran líder de la década del 30, de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, el jefe de la concordancia, una concordancia que estaba en descomposición. Entonces, podemos decir, hay una gran crisis de representatividad en los partidos políticos, o sea, no hay liderazgos. Y hay una gran preocupación en la sociedad, en la iglesia, en las Fuerzas Armadas, por lo que puede pasar en las elecciones futuras que son en el 44. Hay un dato también interesante, hoy que lo estaba leyendo hoy, que no me acordaba, que es en el 42 se producen elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y fíjate el tema de la importancia de la provincia de Buenos Aires. Y el radicalismo pierde esas elecciones, con lo cual genera una gran crisis dentro del partido. O sea, el escenario era incierto. Entonces hay grupos de las Fuerzas Armadas que están actuando para ver cómo resolver el problema a futuro en función también de la guerra y del avance del comunismo. El comunismo es una preocupación en la iglesia, en las Fuerzas Armadas. ¿Qué puede pasar cuando concluya la guerra y en relación a los trabajadores y el avance del comunismo? Además, estamos hablando de una etapa en la cual el comunismo efectivamente representaba la contracara de Occidente. Exactamente. Además, en el 43, el comunismo o los ejércitos de Stalin son los que están avanzando sobre Europa. Son los que ganan la guerra. Entonces, claro, o sea, sobre Europa, digamos, más allá de las bombas atómicas. Claro, Estados Unidos, porque además Estados Unidos está en Normandía. Claro, Estados Unidos está en el Pacífico. Italia ya ha sido casi derrotada, y bueno, queda la derrota de Alemania. Y son los avances el ejército soviético, con lo cual se genera una suerte de temor. Que entonces yo creo que el golpe de Estado es un golpe preventivo. Y ahí sí, Perón ocupa primero un cargo de director de trabajo. Una dirección. Claro, la dirección, que era lo que había, era una dirección de trabajo, con Ramírez. Porque ahí se da, acordate, rápidamente un cambio dentro de las mismas fuerzas aliadas o coaligadas en lo que fue el GO, ¿no? Asume Rapson por casi 24 horas, un poco más, y es desplazado por Ramírez. Bueno, ahí Perón ocupa el cargo de director. Rápidamente esa dirección la va a transformar en una Secretaría de Trabajo y Previsión, con lo cual comienza a tener diálogos con
los trabajadores. Inclusive allí se va a alinear con, o por lo menos va a tender puentes con la CGT liderada por los socialistas, la CGT número 1, mientras que interviene la CGT número 2, que es la CGT comunista. Yo creo que es un claro mensaje, ¿no? De aproximarse al socialismo, no al comunismo. Y lo otro que elige también es el Ministerio de Guerra. Esos son los 2 cargos que tiene en ese año 43. Un dato importante en medio de Argentina todavía neutral. Todavía neutral. En el 44 se produce la ruptura de relaciones con Alemania, forzado por la presión norteamericana, y ahí es cuando se produce el desplazamiento de Ramírez y la llegada de Farrell. Con Farrell, Perón accede a la vicepresidencia. Indudablemente comienza a ser el personaje protagonista de este gobierno militar. También hay un desplazamiento de los sectores nacionalistas católicos, que en general la prensa y los medios más liberales no lo ven, no lo perciben, ¿sí? Entonces hay toda una tendencia a catalogar al gobierno como de nazifascista o de sus simpatías con el eje, ¿no? Los otros días escuché que el que tiene el verdadero poder es aquel que genera expectativas a futuro de ser el titular del poder. Es decir, sí. Hoy preguntémonos en el hoy de la Argentina, ¿quién formalmente ostenta, detenta, como quieren llamarle, el poder? Es uno, pero quien empieza a generar expectativa y por lo tanto empieza a rodearse de apoyo y de oposiciones es otro. Claro, y eso evidentemente también debe haber sucedido en esta etapa comienza a suceder. Ahí agregamos un dato, la aparición también de Eva Duarte o Evita Perón, en el 44 también, terremoto de San Juan. Entonces, Perón se vuelve cada vez más protagonista, siendo casi la figura más simbólica, inclusive por encima del presidente Farrell, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede para que estalle el 17 de octubre? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que tener en cuenta el final de la guerra. En el 45 termina la guerra, entonces los movimientos pro democracia y liberales comienzan a movilizarse. Obviamente aquí en la Argentina comienzan a pedir elecciones. La caída de Alemania en mayo del 45 es celebrada en Buenos Aires como si Argentina hubiese ganado hoy el Mundial de Qatar, más o menos. ¿Sí? O sea, digamos, hay movilizaciones, hay enfrentamientos con la policía especialmente, porque el fervor a favor de la democracia es mucho y además se pide el llamado a elecciones y la renuncia del el presidente y el gobierno. Incluido Perón. En esta situación es un poco como llegamos a octubre del 45, inclusive acá también ya aparece otra cuestión muy de estos tiempos, o de este presente, ¿no? La presencia norteamericana a través de el embajador Spruill Brada, que también comienza a pedir el llamado. Avísenle, perdón, que al presidente de la Nación que el apellido de aquel embajador es Braden. Por conocimiento histórico. Sí, uno le gustaría que el presidente de la Nación tuviera idea de cuál era la opción en el 45, 46, ¿no? Era Braden o Perón, no Brother. No era el hermano. Claro, entonces hay una... Tenemos cada uno... Creo que algún día tendremos que hablar sobre la mala educación en la historia, en la historia de nuestro país. Sí. No mala educación por ser mal educados, sino en que las cosas que se han enseñado, que se han aprendido, no están del todo, para mí,
claras. Sí, bueno, hay casos que de tan paradigmáticos hay que sacarlo de la consideración de la generalidad, ¿no? Bueno, este es uno. Pero bueno, Braden o Perón. Claro, entonces yo creo que hay también por una suerte de interna dentro del, básicamente del ejército, le piden al presidente Farrell la renuncia de Perón, o sea, correrlo del lugar. Así es como Farrell le pide la renuncia, Perón renuncia. Lo que no queda muy claro, ¿por qué lo detienen? ¿Por qué lo llevan detenido a Martín García, inclusive en manos de la Marina? Bueno, ahí Farrell le explica a Perón que es que la Marina no lo va a matar. En el ejército corría ese riesgo. Estamos hablando de una Argentina que tiene características también violentas. Hoy me preguntaba alguien, ¿y Perón que tenía alguna expectativa? No, lo que se ha documentado es que Perón decía, bueno, hasta acá llegó mi carrera política. Se le pide a Farrell dos cosas, obviamente que no lo maten y la posibilidad de previo casamiento con Evita, o irse a la Patagonia o irse al extranjero. ¿Sí? La Patagonia es territorio nacional, no eran provincias todavía, o migrar al extranjero. Yo creo que hay, en esos días opera otra cuestión, que los partidos políticos no dan una respuesta adecuada, o por lo menos institucional, a las Fuerzas Armadas. Piden básicamente, no los partidos políticos, sino la sociedad, reclaman la renuncia ya del gobierno y la entrega a la Corte Suprema de ese gobierno. Eso hace que los militares comienzan a dudar acerca de... Una Corte Suprema que no mucho tiempo antes había legitimado el golpe de Estado. El golpe de Estado. Entonces, no, en todo caso los militares se dicen, no, la transición, si vamos a llevar a elecciones, pero la transición la vamos a manejar nosotros. Uh-huh. Con lo cual, algunos militares... Algo que es habitual porque, bueno, claro, no pasó quiero asegurar yo siempre le digo a mis alumnos, esto no pasó en el 82, después de la derrota de Malvinas con Galtieri. El pecado que habían cometido estos militares del 43... al lado de los pecados del 76 eran mínimos. Entonces, hay algunos militares que comienzan a dudar. Y hay un gran, el gran personaje que estaba de alguna manera señalado a conducir ese proceso de transición era Amadeo Sabatini. Uh-huh. Y Amadeo Sabatini no tiene el respaldo del radicalismo como para transformarse en un interlocutor válido. Un problema de federalismo. Exactamente, lo termina decidiendo el comité nacional, pero manejado desde el comité provincial de Buenos Aires, ni siquiera el comité radical de la capital federal, o en todo caso entre ambos. Y ahí está la aparición finalmente de la Unión Democrática y de alguna manera como se empantana la situación, queda y como Perón detenida. Preso genera entonces un movimiento... Y genera, hay alguien que lo dice, bueno, hay un sector de la sociedad que no se siente representado por ninguno de los políticos. Entonces, como sale a reclamar a quien de alguna manera ellos identifican como su representante. Uh-huh. Obviamente, ahí tenemos que señalar esto, ¿no? De las leyes favorable a los trabajadores que se ha sancionado, más que ha sancionado, ha puesto en vigencia el secretario de Trabajo y Previsión, o sea, Perón, uh-huh. Que también era de alguna manera cuestionado por algunos sectores empresariales por la sanción de estas leyes a favor de los trabajadores. Convengamos que también esas sanciones, esas leyes le generan fuerte resistencia en los sectores de la izquierda. Sí, a ver, ¿qué dicen los socialistas? Yo creo que no les falta razón. Uh-huh. Eran las leyes que habíamos sancionado nosotros en el Congreso, bueno, pero eran leyes que no se habían reglamentado ni se habían aplicado. Entonces, ¿cuál es la virtud de Perón? Aplicarlas. Eso también lleva a una división en los trabajadores.
se aceptar o no estas leyes que lo favorecen. Y algunos desde la racionalidad dicen, sí es lo que hemos estado reclamando, ¿cómo no lo vamos a aceptar? Entonces, creo que hay una gran fragmentación de la sociedad y de las instituciones de la sociedad, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los sindicatos, quiénes están a favor o en contra. Bueno, acá hay una gran movilización. Yo siempre he hablado de mucho espontaneísmo, más allá de que debe haber habido el caso de Cipriano Reyes es el más elocuente. Dice, yo hice el 17 de octubre, es cierto, no digo que él haya hecho el 17 de octubre, pero sí que movilizó una buena parte de los obreros de la zona de Berisso y Ensenada. Sí. Para muchos los sorprende dice, ¿dónde trajeron esta gente? Estaba ahí en el conurbano, o sea, es la expresión de esa Argentina oculta que de pronto aparece en escena. Llega a la plaza. Siendo duramente estigmatizada por esta Argentina letrada, ¿no? Claro, porque son los negros que se van a lavar las patas. Exactamente, las fuentes, exacto. Exacto, ahí son las expresiones de los... Yo creo que ahí el 17 de octubre le devuelve a Perón protagonismo y lo convierte en un candidato que, de ojo, también se dudaba si podía ganar o no las elecciones. No estaba tan decidido. Lo otro que sí, por ahí tiende a ocultarse, no ocultarse, la simplificación, los conservadores, los conservadores no están en la Unión Democrática. Los conservadores van a estar algunos en el peronismo, algunos más visibles, otros menos visibles, pero el peronismo tiene un componente de ese conservadurismo, sobre todo en las provincias. Te dejo una pregunta para el segundo bloque. ¿Perón vuelve al gobierno de Farrell o ya se aleja definitivamente? Pero antes de ello, y para permitir el ingreso de nuestro segundo invitado a la charla, ¿ahí nace el sindicalismo peronista el 17 de octubre también? ¿O es un proceso que va a llevar más tiempo? Esa sí te la he pedido ahora. Sí. Hay de alguna manera lo que es el Partido Laborista, ahí tenemos algunos indicios de ese sindicalismo más próximo al peronismo. Lo que sí no está, lleva un proceso de algún tiempo más, la adhesión del movimiento de trabajadores al peronismo. No es inmediato. Sobre todo esto del tema de sindicalización y alineación dentro de lo que va a ser el movimiento nacional justicialista. Hay una disputa bastante intensa entre los líderes del sindicalismo vinculado al Partido Laborista, el caso de Cipriano Reyes. Todo titular del Sindicato de Obras Sanitarias de Río Cuarto. Ricky, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Osvaldo, nuevamente por la invitación y buenas tardes para el estudio. Nos interesaba particularmente charlar con vos un día como hoy porque, sos uno de los dirigentes sindicales, estamos hablando del nivel de secretario general de un gremio importante, más jóvenes de Río Cuarto. Sí. ¿Qué visión vos tenés del 17 de octubre, del nacimiento, por decirlo de alguna manera, del peronismo, el gremialismo peronista? Mira, yo creo, Osvaldo, que es mi apreciación, no sé cómo estaban interpretando recién en la mesa, pero digo, para mí el 17 de octubre es la maduración de una relación que se generó entre el general Perón y los trabajadores. O sea, el 17 de octubre nace antes. Esa fue la consolidación de esta relación tan cercana que tuvo el movimiento obrero, los trabajadores, los sindicatos, con un teniente coronel que lo primero que hace es empezar a instruir a las organizaciones sindicales y a sus trabajadores. De cierta forma a despertarlos, digo yo, a sus derechos a huelga, a algunas cuestiones que habían quedado en medida como frenadas en este país donde reinaba el capitalismo, donde reinaba
prácticamente un modelo de trabajo esclavo, por así decirlo, ¿no? Yo creo que Perón empieza a construir esa relación desde la Secretaría de Trabajo y se consolida con el 17 de octubre. O sea, si Perón no hubiera tenido una relación con los trabajadores nunca hubieran estado en la plaza. No aparecieron ese día porque Perón era se construyó una relación. Un líder que nació desde las bases y que ese día fue medianamente, creo, la gratitud del pueblo trabajador. Vamos a seguir charlando sobre este tema e incluso creo que es interesante profundizar sobre esto que acaba de señalar Ricky respecto a si ya había un movimiento previo a favor de Juan Domingo Perón y también, Eduardo, si antes de este 17 de octubre había derechos laborales en la República Argentina, porque yo creo que acierta Cristina Fernández de Kirchner cuando dice, ya hace algún tiempo, que algunos lo que quieren es volver a etapas preperonistas. No es cierto que quieren volver a la etapa pre-kirchnerista. No. Quieren volver a 100 años atrás en materia de derechos laborales. Pero lo hacemos dentro de unos instantes. Vamos a una breve tanda y ya estamos nuevamente aquí contando estas historias del presente, aun cuando hablemos del 17 de octubre de hace 80 años.